Pecar como Dios manda. Capítulo 3. El viejerío y su papel en la conformación de los señoríos. Esposas, concubinas y mancebas. La condición sexual de las mujeres entre las culturas que nos ocupan estaba sujeta a una estratificación rígida, que obedecía a innumerables principios y reglas ancestrales con los que se había configurado una tradición milenaria que demandaba de las personas una conducta irreprochable. Los nahuas, a través de la experiencia, conocían muy bien las debilidades de la carne, y por ello habían desarrollado una nutrida cantidad de normas de carácter ético y moral que, con el tiempo, pasaron a conformar el inconsciente colectivo rector de su existencia. Desde su nacimiento, las niñas eran vigiladas cuidadosamente para evitar que la integridad de su himen sufriera alteraciones y, en la medida en que crecían, se les educaba para preservar su virginidad como una exigencia que les garantizaría un futuro prometedor y su aceptación en el seno de una sociedad inclemente con aquellos que se atrevían a transgredir sus preceptos. Por ello, en el caso de las niñas que pertenecían a la clase dominante, las habitaciones del palacio albergaban escuelas donde se les educaba para practicar la virtud y el trabajo doméstico. En estos espacios se mantenía una vigilancia absoluta, donde las mínimas desviaciones de las normas merecían castigos severos, tales como punzarles los pies con unas púas muy afiladas hasta hacerlos sangrar. Si bien durante los primeros años la educación de los varones correspondía al padre y la de las mujeres a la madre, los centros de educación el Calmecac para los pipitín, hijos de los dignatarios, y el Telpochcalli para los mercebales, gente del común, no descuidaban inculcarles a las niñas 3 preceptos que deberían constituir la norma de su vida: servir a los dioses, conservarse honestas, y amar y respetar a su marido. Asimismo, y casi de forma simultánea, las jovencitas eran enviadas al templo, y podían optar por permanecer ahí durante un determinado número de años, o bien esperar la fecha de su matrimonio. Ahí quedaban bajo la tutela de las sacerdotisas, quienes las adoctrinaban para que vivieran en castidad, adoraran a sus dioses y se ejercitaran en la confección de telas que bordaban primorosamente. Mientras permanecían en el templo se les otorgaba el título de sacerdotisas. Una vez que la niña cumplía 6 años, era convocada por sí el padre para, en presencia de su madre, comenzar su educación moral basada en el legado acerca del sentido de la existencia y de las convenciones comunitarias, que regían a la sociedad mexica. El padre iniciaba su alocución con palabras laudatorias llenas de significado y luego continuaba su discurso con términos que explicaban a la niña su origen y el sentido de la vida, poniendo énfasis en los impulsos sexuales a los que, tarde o temprano, debería enfrentarse con voluntad y conocimiento pleno de sus consecuencias. Se dice que la tierra es un lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Empero, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza, nuestra robustez y finalmente el acto sexual, por el cual se hace siembra de gentes. Porque se vive en la tierra. Se busca mujer, se busca marido. Enseguida, para que la niña pudiese cumplir con su destino, el padre le señalaba cómo debería obrar en general, mas advirtiéndola de que preservase una conducta sexual sana y decorosa. Mira, escucha, advierte, así es en la tierra. No seas vana, no andes como quiera, no andes sin rumbo. Ahora es buen tiempo, porque todavía hay en tu corazón un jade, una turquesa. Todavía está fresco, no ha sido aún torcido. No le eches polvo y basura, no rocíes inmundicia sobre la historia de tus ancestros, su tinta negra y roja, su fama. Mira que no te des al deleite carnal. Mira que no te arrojes sobre el estiércol y hediondez de la lujuria. No los afrentes con desvaríos sexuales y, si no te apartas de ellos, ¿acaso serás divina? Mejor valdría que te murieras luego. No vaya a ser que te conviertas en mujer pública. La amonestación del padre, expresada con un lenguaje retórico y saturada de simbolismo, era larga y reiterativa para que a la niña no le quedase alguna duda. Una vez terminada, intervenía la madre para enseñar a su hija cómo debería hablar, caminar y mirar en público. Cómo debería ataviarse, pintar su rostro y su cuerpo, y hacer hincapié, quizá con mayor vehemencia, en su comportamiento sexual que, si 110 era digno, correcto y prudente, podría acarrearle infinidad de males. Curiosamente, los nahuas tenían estas advertencias por absolutamente ciertas. El ojo avizor de la deidad Loque Nahuac siempre estaba pendiente y nunca descansaba. No había escapatoria ni posibilidad de ocultar cualquier transgresión sexual, porque de inmediato se manifestaban las señales que denunciaban públicamente a los pecadores.
Si bien la educación sexual de las doncellas era sumamente estricta y la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, pues en esta cultura masculina se le exigía castidad prematrimonial y fidelidad conyugal, y era menos respetada en su calidad de compañera del hombre que en la de madre de sus hijos, los jóvenes también eran advertidos de que una conducta sexual inadecuada disminuiría sus capacidades físicas y mentales, y se les recomendaba mantenerse castos. La templanza carnal era inculcada por igual a todos los miembros de la sociedad, bajo cualesquier circunstancia. Los varones no solo eran advertidos de mantener una conducta sexual decorosa, sino amonestados para evitar que transgrediera en las reglas. Mira que te apartes de los deleites carnales y en ninguna manera los desees. Guárdate de todas las cosas sucias que ensucian a los hombres, no solamente en las ánimas, pero también en los cuerpos, causando enfermedades y muertes corporales. No te arrojes a la mujer como el perro se arroja a lo que ha de comer. Aunque tengas apetito de mujer, resiste a tu corazón, hasta que ya seas hombre perfecto y recio. Y si por ventura destempladamente y ante tiempo te dieres al deleite carnal, en este caso quedarás desmedrado, nunca serás hombre perfecto y andarás descolorido y desainado. Andarás como cuaternario, descolorido, enflaquecido y de presto te harás viejo y arrugado. Se seca la gente, ¿por qué termina nuestra sangre, nuestro color y nuestra grasa? ¿Por qué termina nuestro semen? Termina nuestra resina, nuestra trementina, y cuando te casares, serás como el que coge miel del maguey, que no mana porque le agujeraron antes de tiempo, y el que chupa para sacar la miel de él, no saca nada, y aborrecerle a y desecharle a. Así te hará tu mujer, que como estás ya seco y acabado y no tienes que darle, le dices no puedo más. Y porque no satisfaces a su deseo, buscará otro porque tú ya estás agotado y te hará adulterio. Como antes vimos, las niñas eran enviadas a los templos para, amén de adentrarse y cumplir con sus obligaciones religiosas, recibir una educación que exaltaba los valores de la castidad y la continencia sexual hasta su matrimonio. Ahí se les hacían pequeños cortes con navajas de obsidiana en el pecho y en las caderas, se les exhortaba para que mantuvieran un comportamiento adecuado y se les advertía que, cuando llegares a la edad en que la sangre se enciende, mira cómo cuidas de tu pureza, pues solo con que tengas deseo de pecar, ya habrás pecado, y por eso serás privada de tu buena fortuna y castigada rigurosamente con que tus carnes se pudran. Otra vez te exhorto, clamaba la sacerdotisa responsable de su educación, dirigiéndose a alguna niña a la que había cobrado ojeriza, que obedezcas, con lo cual serás honesta y recogida y dejarás de ser desvergonzada y liviana. Y luego, una vez que las demás chiquillas temblaban de miedo ante el ímpetu de su cólera, se dirigía a todas. Y si por estar vestidas de carne estas doncellas que me escuchan, hubiere alguna en quien se pueda reconocer nota de infamia, huyan de su compañía, porque cada cual gana la merced de sus obras, y en una casa de recogimiento se ha de tomar de las unas lo bueno y huir de lo malo que hayan cometido las otras. Parece ser que muchas de estas doncellas aprendieron bien la lección y se comportaron de conformidad con las exigencias que les imponían sus tutoras, mediante una educación esmerada, rigurosa y colmada de buenas intenciones. Pero, como dicen por ahí, el camino que conduce al infierno está empedrado con buenas intenciones, y estas casi nunca fueron una respuesta eficaz para lo que sucedía en la cruda y descarnada realidad. Las mujeres que cumplían con el ideal náhuatl de la feminidad y que eran consideradas auiac, esto es cosa suave, olorosa y gustosa para despertar el placer que algunos concebían solo como un sueño, se convirtieron en esposas de los señores principales, desde los toltecas hasta la época de Moctezuma Xocoyotzin. Guiados por un gran astrólogo llamado Huemansin, los toltecas padecieron una larga y penosa migración en búsqueda de un lugar apropiado, Tula, para establecerse y desarrollar su cultura. Sin embargo, mucho antes, alrededor del año 466 de la era cristiana, llegaron a Chimalhuacán Ateneo, donde estuvieron 5 años. Esta fue la época en que los hombres comenzaron a tener sexo con sus mujeres y ellas comenzaron a parir, porque habían hecho voto al tiempo que ellos salían de su patria, que en 23 años no habían de conocer a sus mujeres ni ellas a sus maridos. Podemos imaginar que, después de haber cumplido fielmente con un voto de castidad, a todas luces excesivo, los toltecas no perdieron el tiempo para resarcirse del placer al que habían renunciado. La siembra de semillas se intensificó y la población se multiplicó rápidamente, por supuesto sin violentar la prudencia. Los toltecas se casaban solo con una mujer y tenían la costumbre, que luego se transmitió a sus descendientes, los nahuas, de mantenerse en abstinencia sexual durante un periodo, antes y después del parto.
Llegados a Tula, no sin antes enfrentarse a sus enemigos en multitud de batallas, los toltecas iniciaron una etapa de prosperidad y expansión que les facilitó desarrollar una cultura portentosa. Dicen las fuentes que Huemansin el astrólogo tenía a la sazón 180 años y gobernó hasta que cumplió 300 años de edad, un poco antes de su muerte. El primer registro acerca de cómo celebraban sus matrimonios los toltecas, lo encontramos en la boda de Toxochipantzin, hija de Nauyotl, primer rey de Culhuacán, casado con Iztapantzin una vez cumplidos los 20 años, con Pochotl, de 40 años e hijo legítimo del gran Topiltzin de Tula. Sucesores de los toltecas, cuando estos declinaron y su señorío fue destruido, fueron los chichimecas. Sin embargo, aún quedaban unos cuantos toltecas cuando los chichimecas entraron en sus tierras, entre ellos los hijos del gran tolteca gigante llamado Mil. También se dice que de dicha nación quedó una niña llamada Azcachotzitl, hija de personas principales y nieta de uno de los mayores señores toltecas. La niña, aunque de sangre ilustre y noble, vivía y se criaba en grandísima pobreza, tratando de esconder su belleza para que no la matasen los chichimecas, que eran gente de gran belicosidad. Xolotl, el caudillo chichimeca, se enteró de su existencia y habiendo apreciado sus dones, decidió casarla con su hijo Nopaltzin, a quien la dio por mujer y en cuyo contrato y casamiento hubo grandes regocijos. Así, quedaron emparentados toltecas, chichimecas y aculuas. Hecha esta aclaración, continuamos con el caso de Ixcazozolotl, señor chichimeca de los tributarios y cabeza de los otros 6 pueblos, quien pidió por mujer a Atototzli, hija del rey Achitomedl de Culhuacán. Empero, el rey le contestó que no podía entregársela porque ya había comprometido a sus 2 hijas, a la solicitada con Huetzin, señor de Coatlichan, y a la otra, llamada Ilancueidl, con su sobrino Acamapichtli. El pretendiente, furioso, amenazó entonces con que aunque fuese con el uso de las armas le había de dar a la infanta Atototzli. La guerra no tardó en presentarse, a pesar de que el gran rey Xolotl había intervenido para calmar los ánimos y pacificar a los contendientes, y en los llanos de Chiautla se dio el enfrentamiento donde Huetzin derrotó a Ixcazozolotl, quien logró escapar porque se decía que era encantador y tenía tratos con el demonio. Esta guerra, conocida como Chichimecayayotl, fue una de las más crueles que hubo en esta tierra, después de la destrucción de los toltecas. Como consecuencia de su victoria, Huetzin se casó en el año de 1050 de la encarnación de Cristo con Atototzli, su esposa por quien peleó y le costó tanto trabajo, y el rey de Culhuacán, su padre, le dio en dote unas tierras de riego y huertas con muchos vasallos renteros junto a su ciudad, como era uso y costumbre de los señores de esta tierra. Atototzli, estamos ciertos, debió de ser una mujer muy codiciada, porque en otro relato se nos informa que un caudillo de nombre Yacanek se opuso a la boda y la pidió con violencia y amenazando al rey su padre, lo que obligó a que despacharan en secreto a la infanta para entregarla a su esposo Huetzin. Esta breve historia y su colofón son buenos ejemplos para hacernos ver hasta qué punto podían complicarse los matrimonios, pues había escasez de mujeres y con frecuencia los chichimecas hacían incursiones en los pueblos circunvecinos para violentarlos, robarles, matarlos y apoderarse de sus mujeres. El reinado de Xolotl fue pródigo en acontecimientos importantes para la nación chichimeca, pero no fue hasta que decidió establecer su reino en la ribera de una gran laguna, en un sitio llamado Texcoco, cuando pudo casar a sus 2 hijas con los príncipes Aculua y Chicomcuaru, en la población de Tenayucán. Las bodas fueron rumbosas, si uno las imagina, porque sus fiestas consistieron en probar las fuerzas unos con oíros. Luchando, y otros peleando con leones y tigres, donde cada cual procuraba salir victorioso. Y duraron nada más y nada menos que 60 días. Esposa ampliamente reconocida por sus vasallos fue Tozcuentzin, quien casó con su primo hermano Techotlalatsin, quinto gran chichimeca Tltecutli, y se destacó como una de las más heroicas y muy airosa en las cosas que pertenecen a mujeres, especialmente las de su calidad, y que tuvo 5 hijos. Techotlalatsin se desposó aún siendo muy niña. Tenía apenas 8 años, y su marido no tuvo conocimiento carnal con ella hasta que transcurrieron 30 años, ya que en aquellos tiempos era costumbre que las mujeres no se casaran ni tuvieran acceso a hombres hasta cumplir 40 años de edad, y la que lo hacía antes era castigada con pena de muerte. Lo mismo sucedía con los hombres, especialmente entre los chichimecas. Muchos y graves conflictos causó el repudio o rechazo de las hijas de los señores principales que eran ofrecidas en matrimonio, más que nada para concitar alianzas y favorecer la creación de una clase hegemónica, casi una aristocracia, que ejerciese el poder y el dominio sobre los pobladores de los diferentes señoríos.
Muerto Techotlalaptzin, su sucesor Ixtlilxochitl se rehusó a casarse con Tecpatl-Xochitl, hija de Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, porque éste se negaba a jurar al primero y reconocerlo como señor de los chichimecas. A pesar de que Tezozomoc había enviado a su hija para los desposorios, Ixtlilxochitl la ignoró. Entonces Tezozomoc decidió vengarse y ejecutó innumerables añagazas que, al no dar resultado, desembocaron en una larguísima guerra que involucró a decenas de señoríos, en la que la suerte variaba como si fuese un péndulo y las traiciones fueron el pan nuestro de cada día. Guerra que no se resolvió hasta que muchos años después unos guerreros chalcas y otumpanecas, aliados de Tezozomoc, lograron emboscar a Ixtlilxochitl y matarlo con innumerables puñaladas. Una causa recurrente, quizá la más mencionada, para el repudio de las mujeres fue la esterilidad. Uno de los casos más notables se dio entre el primer rey mexicano, Acamapitzli, quien determinó tomar estado. Luego que fue elevado al rango de señor, decidió casarse con la hija de uno de los reyes, sus comarcanos. Después de varios intentos fallidos, en los que fue humillado de lo lindo, al fin pudo convencer al rey de Coatlichan de que le diese a una de sus hijas, Ilancueitl, con quien se casó con gran solemnidad. Algunos años vivieron en pareja sin que lograsen tener hijos. Disgustados a causa de su esterilidad, los mexicanos hicieron que el rey la repudiase y enviase a su tierra. Poco tiempo después, los mexicanos determinaron volver a casar a Sutlatoane con una señora llamada Tezcatlamiahuatl, la cual quedó preñada y parió un hijo. Este hijo se llamó Huitzilihuitl y aquí la historia da una vuelta de tuerca de dulce voluptuosidad. Se dice que Ilancueitl lo crió como propio. Al parecer, Acamapitzli disfrutaba plenamente con las artes amatorias de Ilancueitl, con su sensualidad y lujuria, y no quiso devolverla a su padre, sino que la conservó en su palacio. A causa de las exigencias de sus vasallos, recibió a la segunda mujer con consentimiento y beneplácito de la primera y hacía vida marital con ambas. Un hermoso homenaje a Troyes. Que habla muy bien de la mentalidad avanzada de los cónyuges. De esta suerte, vemos cómo desde el principio de la monarquía mexicana se aceptó la poligamia entre los Hueytlatoani o monarcas, sin que en lo sucesivo se hiciese reparo alguno. Tal fue el caso de Moctezuma Xocoyotzin, quien en 1487 en versión de Marisol Martín del Campo, tomó como esposa principal a la sensual Tahualcan, hija del Tlatoani de Tlacopan, y al año siguiente de su matrimonio tuvo como segunda esposa a la bella Miahuaxochitl y se le hizo la costumbre de tener muchas mujeres. Se sabe que Moctezuma Xocoyotzin no solo se regodeó con ambas sino que a su estera llegaron tantas mujeres que jamás pudo contarlas con los dedos de sus manos. El ritual para celebrar casorios entre los dignatarios mexicas con el tiempo se fue haciendo más elaborado, sensual y erótico. Una vez cumplidos los 20 años de edad, se podía contraer matrimonio. La fecha de la boda se fijaba después de consultar a los adivinos para que ésta coincidiese con un signo favorable, caña, mono, águila o casa. Las familias de los contrayentes preparaban la comida, hacían tamales toda la noche y todo el día, el cacao, las flores y las pipas con tabaco para el festín de bodas. La ceremonia de la boda se celebraba en la casa del novio al caer la noche. A mediodía tenía lugar una gran comida y los ancianos bebían pulque y las mujeres casadas llevaban regalos. Por la tarde, la novia era conducida al temazcalli para tomar un baño y lavar su cabellera. Ahí, las casamenteras adornaban sus brazos y piernas con plumas rojas y se le pintaba la cara de color amarillo claro, el destinado a las mujeres y a la diosa de la carnalidad y la lujuria Tlazolteotl. Más adelante, las Cihuatlanque o ancianas encargadas de servir como intermediarias entre las familias, tomaban la falda delantera de la camisa de la novia y la ataban a la manta de algodón que cubría el cuerpo del novio. A partir de ese momento eran considerados marido y mujer. Los esposos, entonces, pasaban a la cámara nupcial y permanecían en ella durante 4 días en oración sin consumar el matrimonio, aunque nada los privaba de tocarse e ir preparando el calor de sus cuerpos. Al 5.º día se bañaban desnudos en el temazcalli y, antes de que fuesen arrebatados por la lujuria natural de la carne, eran conducidos a un lecho de esteras, entre las cuales se colocaban plumas y un trozo de jade, donde obviamente se enfrascaban, como diría don Luis de Góngora y Argote, en una batalla campal de plumas, igual que si fuesen gallinaceos en celo. Celebrado el himeneo, la joven desposada aparecía adornada con plumas, blancas en la cabeza y de colores en las piernas y los brazos, para participar en otro sarao en el que amigos y familiares tenían la ocasión de regocijarse, bailar, cantar y, solo los ancianos, beber.
En cambio, entre los mercebales, los enamorados no pedían autorización de los padres y se unían secretamente. Una vez que reunían recursos para poder convidar a sus deudos, el varón iba con los padres de la mujer y les decía: yo digo mi culpa, y conozco que os he ofendido en mi haber casado y tomado vuestra hija sin os haber dado parte. Mas en consentimiento de ambos nos ayuntamos como casados y ahora queremos trabajar, buscar que tengamos que comer y criar a nuestros hijos. Los padres asentían, y se acabó, todos contentos a festejar a los desposados.